Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10:30 horas en Salud para Todos. Solo por divoxradio.com. Y continuamos conversando sobre la historia de maravillosa resiliencia y entusiasmo de la doctora Ivani Cureta, quien después de una estupenda y sólida carrera en la medicina, se da cuenta de que quería ser madre y no resultó a la primera, no resultó espontáneamente, y ella optó por hacer un estudio de fertilidad, ¿cierto? Y ahora sí que sigue contándonos, Ivita, nos habías contado que habías tenido entonces un primer embarazo por fertilización asistida, pero que no llegó a buen fin a las 7 semanas y le hiciste un estudio genético. Desde ahí, síguenos contando un poquitito cómo siguió, cómo siguieron los intentos. Bueno, ese evento fue tremendamente doloroso y marcador, la verdad, y generó mucha angustia también, que era lo que me estaba preguntando usted antes, de saber, eso significa que no voy a poder, eso significa que todos mis embriones van a tener problemas genéticos, etcétera. Ya, genera muchas incertidumbres. Pero además, en mi vida, digamos, pasaron otras cosas, y es que me separé, partió la pandemia, se generó la necesidad tremenda en salud mental de demanda de muchos pacientes, y que además no se podía salir, por lo tanto no todos, pese a que se podía pedir permiso, etcétera, muchos tenían susto de ir a una clínica por una consulta de salud mental. Y entonces fundé con un grupo de colegas tupsiquiatra.cl, empezamos a atender online, se llenó mi agenda y llenó la vorágine de trabajar, y de alguna manera disociarse de esto que estaba pasando. O sea, yo estaba sola, no estaba pudiendo seguir en el avance del tratamiento de fertilidad. No veía a mis papás en semanas porque me había expuesto de alguna forma con pacientes y no quería exponerlos a ellos, son adultos mayores los dos. Entonces, llegó así el 2021, cuando me planteé, bueno, el COVID no se va a acabar, vamos a tener que intentarlo con COVID y todo. Lo dice la doctora Herrera en la tele, que son 5 además, años. Claro, entonces, y no voy a hacer una campaña para buscar pareja con el objetivo de ser madre, porque sería tremendamente injusto con ese pobre ser humano. Entonces, lo que voy a hacer es, empecé a leer respecto de la maternidad singular, que en España se le dice maternidad singular, en Estados Unidos single mother by choice, o sea, una mamá soltera pero por opción. Es que eso es precioso, no me canso de decir que el haber tomado autónomamente, amorosamente esa opción, le cambia por completo el paradigma a una especie como de familia. Pucha, qué lata que es de una sola persona a cargo. No, al contrario, soy yo, estoy empoderada, quiero ser madre, tengo todas las cualidades para hacerlo. Vengan los hijos que yo quiero, que en este caso además te haya costado en tiempo, y después vamos a hablar también en recursos. Eso es una cosa tremenda, pero ya estábamos entonces en el 2021, tú completamente decidida. ¿Y qué pasó entonces? ¿Te sacaron nuevamente ovocitos? Me sacaron nuevamente ovocitos y lamentablemente me explicó mi doctor que la calidad, porque esos ovocitos tienen todos los años que yo tengo, más los 9 meses de embarazo. Entonces, esos ovocitos ya no tienen
perdieron como células la capacidad de separarse para dividirse, etcétera, como que perdieron su turgencia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En simple. Y entonces ya era definitivo que no podía ser con mis ovocitos, ¿ya? O sea, no podía tener mis genes, ¿ya? Y entonces el doctor me presenta la opción de donante, de ovodonación, ¿ya? Eso significa que a una mujer joven de 20, 30 años que voluntariamente se hace el mismo procedimiento que me hice yo, inyectarse hormonas, hacerse muchos exámenes, ir a pabellón, que le saquen los ovocitos y me los dona, ¿ya? En mi caso tenía que ser doble donante porque yo además estaba sin pareja, por lo tanto tenía que ver la opción de donación de espermio. Así, pero en simple, claro. Así en simple. Elegir, y en realidad no elegir, porque no es como que apunten, no es un supermercado, pero en el fondo... Pero hay bancos de ovocitos y bancos de esperma. De ovocitos no hay bancos, sino que hay anónimamente hay donantes. Y de espermios sí hay bancos internacionales en California, hay en Europa también. En general, cada clínica trabaja con distintos bancos de espermios y tienen como unas especies de catálogos que ahora son online, no es un libro, con las características de estos donantes. Claro, porque un poco porque no sé cómo uno pudiera definir eso, pero uno puede definir si el color de la piel, el color de los ojos, según un poco las características del donante. O sea, lo que hace la clínica, ayudándolo a uno, es elegir a donantes que tengan características similares a las que tiene uno, en el fondo. Perfecto. Entonces, más o menos mi mismo color de piel, mi mismo color de ojos, el color del pelo, y el resto ya pues, en el fondo va por el azar. También ¿solo ovocitos y esperma o también existe la embriodonación cuando ya hay cuando ya se realizó el proceso? También son muy escasos, sí. Hay familias que han acudido a la fertilización, han usado, por ejemplo, ovodonación, y como en ovodonación los ovocitos son de una mujer muy joven, son hartos y pueden obtener muchos embriones y probablemente más de la cantidad de hijos que esa pareja quiera tener. Y por lo tanto, por supuesto que los embriones viables, ninguno en realidad, los embriones no se van a desechar ni mucho menos. Y entonces hay parejas que teniendo embriones que ya no van a usar, los puede donar a la clínica. Y ahí uno tiene la opción de, en el fondo, o doble donación o optar por uno de esos embriones que están ahí, que ya se les hizo estudio genético preimplantacional, que era lo que yo le conversaba antes, y que son viables, que están en óptimas condiciones para ser recibidos por el útero de uno. Y eso fue lo que hice. Ahora, este es un camino lleno de posibilidades. A ver si está el embrión correcto, o sea, si está el donante correcto, si se implanta este embrioncito y y si el útero tiene condiciones, si no se va a perder. Y hasta ahí, tu salud física era normal. Sí, entendíamos que todos mis exámenes habían salido bien, que mi útero tenía capacidad de alojar un embrioncito porque había llegado hasta la semana 7 y si ese embarazo no avanzó se entendía que era por los motivos genéticos.
Claro. No por incompetencia cervical, por ejemplo, por u ejemplo, claro, otras otras cosas. patologías del útero. Ya. Ujú. En- Y entonces hubo un segundo embarazo. y entonces hubo un segundo embarazo en junio del 2021, donde funcionó todo bien, iba todo perfecto hasta la semana 6. Afortunadamente me había hecho una ecografía y el embrioncito se veía muy bien, o sea, el huevito se veía muy bien implantado, estaba todo perfecto. Y un día viernes a las 4 de la mañana desperté con un dolor horrible y Ya. en 2 horas había sido un aborto espontáneo así muy fulminante, eh, Masivo. masivo. Fue muy rápido y esto emocionalmente absolutamente devastador de recibir en la mano el huevito, Oh, llamar a mi doctor, llevárselo ese mismo a las 2 horas siguientes. Yo ya estaba en la clínica, estábamos chequeando que el aborto había sido completo y yo le llevaba eh, el huevito. Eh, con todo, ese embrión genéticamente estaba bien, porque tenía ya, diagnóstico genético preimplantacional, estaba bien implantado porque había una ecografía que lo demostraba, ya. eh, y por lo ¿Y qué tanto, pasó entonces? entonces esa era la pregunta, ¿qué pasó? Claro. Y el doctor me deja una nueva batería de exámenes que hacerse. Algunos salieron malos y había que repetirlo en 3 meses más, entonces yo dije, ya, no voy a pensar porque uno se empieza a cuestionar, lo intento de nuevo, si era Claro. una señal del cielo de alguna parte de que déjate lisiar, El tiempo o sigue corriendo. además, entonces voy a poder hacerlo, no, un montón de cuestionamientos y angustias propias del proceso. Entonces dije, ya, en estos 3 meses no lo voy a pensar porque no tengo ninguna respuesta y voy a tener las respuestas con esta repetición de los exámenes. ¿Y qué Y exámenes eran esos que salieron malos? los exámenes de coagulación, de un montón de factores buscando trombofilia. ¿Ya? Las trombofilias son Tienes que explicarle eso a nuestros auditores en sencillo. las trombofilias son un grupo de enfermedades que son distintas condiciones que aumentan el riesgo de trombosis, de todo tipo, ¿ya? De Eh, coagulación. de coagulación, ¿ya? De aumento de la coagulación. Exacto. Entonces, llegué con estos exámenes alterados a la consulta de una hematóloga, la doctora Fardela, que si alguna vez escucha esto, le mando mucho cariño. A la Eh, Patricia, ella era de la escuela de medicina también. Y llegué con ella, le mostré mis exámenes y me diagnosticó una trombofilia rara además, por déficit de proteína S. Ya. Eh, y, y la quedé mirando, me acuerdo, y le digo, ¿puedo intentar embarazarme de nuevo? Y me dice, Así al tiro. sí. Y me dice, sí, con esto. Y me dio todas las recetas, que tenía que usar anticoagulantes desde el momento de empezar a usar hormonas hasta 6 meses, o sea, perdón, 6 semanas después del parto. Del embarazo, del parto, claro. Del parto, O después sea, del parto. tú tenías un trastorno que hacía que la sangre fuera más propensa a hacer coágulos, a hacer trombos. Ujú. Entonces, para embarazarte tenías que tomar hormonas, pero como esas además aumentan el riesgo de trombosis, tenías que tomar anticoagulantes, que son en el fondo medicamentos para que la sangre circule más líquida y no se Exacto. hagan coágulos. Así en castellano, bien simple. Y ojalá tomar, doctora, porque me los tenía que inyectar Eran subcutáneos, claro. todos los días, todos los días. Todos Eh, los días del todos los días, embarazo. todos los días. Y salí de esa consulta con sentimientos encontrados porque me estaban diagnosticando una condición que es para toda mi vida, Claro. eh, y yo estaba Y que la contenta. tenías ya, Y la sin tenía dentro saber. y no tenía idea. Claro. Y yo estaba muy contenta porque tenía una respuesta.
y tenía un plan de acción para volver a intentarlo. Entonces... Pero mira qué lindo, porque de la flaqueza sacaste la fuerza. Sí, así como, o sea, yo me sentía muy rara porque es como, me acaban de dar un diagnóstico contundente y yo estoy contenta. Entonces, ahí me fui donde el doctor Pomer de vuelta y vamos. Y de ese grupo de embrioncitos, de los cuales yo había ocupado uno, quedaban dos. Entonces yo dije, ya, es uno para mí. Ahora Y sí, ahora sí. Y este embrioncito, de alguna manera, hermano genético del que había perdido. Ya. Entonces, lo volvimos a intentar. Esto fue en noviembre, noviembre del año pasado partí la preparación, y el 9 de diciembre fue mi ¿El transferencia. implante? Ya. Claro, la implantación de este embrioncito, y ahí fue un camino distinto, creo yo. O sea, pasé la Navidad del año pasado sabiendo que estaba embarazada, Oh, y yo ya le había puesto nombre, era Vicente, y cuidándome mucho decidí dejar la consulta presencial, y estar atendiendo por tuPsiquiatra.cl online todo mi embarazo, ¿ya? sí, yo me acuerdo que nos whatsappeábamos ahí en ese tiempo. Sí. Y sí, y Y yo bueno, le iba y hasta contando y ahí, mandando las fotos. sí, Eh, veíamos como la ecografía ahora ha avanzado, la ecografía obstétrica, tanto se veía su carita, se veían sus rasgos preciosos. sí, y con mucha ilusión, mis papás muy contentos, y ocurrió algo muy complejo que fue en febrero. Mi papá se contagió de COVID. Eh, Así se, es. de alguna manera se relajaron, como muchas personas. Nos relajamos, mi papá volvió a trabajar a la oficina, él es contador, y alguien llegó resfriado a la oficina, Claro. y se contagió COVID y tuvo una neumonía grave. Eh, Estuvo con oxígeno, la doctora nos apoyó en Temprano. todo este proceso, sí. Y yo no los pude ver en prácticamente un mes, que estuve, además de encerrada, en el fondo cuidándome, Sola, teletrabajando, etcétera, sola. Eh, literalmente. pero ahí seguimos y pasamos susto, pero afortunadamente mi papá se recuperó bien. Siguió mi embarazo, y Vicente nació el 17 de agosto. Pero espérate, porque aquí, mira, nos quedan poquitos minutos, pero aquí hay que agregarle el último vaivén de todo esto que venía en Podólica. Además, sí, O sea, que para la gente, para que sepa, el embarazo normal, general, la guagüita viene de cabeza y este venía sentadito y no se estaba dio vuelta nunca. sí, se dio vuelta, Ah, ya. estuvo sentado mucho tiempo. Yo estaba en preparación de piso pélvico con kinesióloga, etcétera. Y entonces ella me hizo unos ejercicios para ver si es que se daba vuelta, Ah, mira. si lo podíamos ayudar. Tú hacías la Eh, vela. claro, exacto. Es que un montón de ejercicios ahí, en el piso, etcétera, con harto cuidado, por supuesto. Y efectivamente, a la ecografía siguiente, el doctor me dijo, está encefálica, está de cabeza. Oh, Entonces, fantástico, y qué sé yo. Y a la siguiente ecografía, estaba de nuevo podálica. no, pero ¿cómo? Claro, y En- ahí cesárea. entonces, claro, y el doctor me decía, bueno, mira, veamos en la próxima ecografía, y yo le dije, doctor,
Asumamos, ya está sentado. Además me diagnosticaron diabetes gestacional entre medio, para rematarla. Wow, y él era grande, era se un veía feto grande, claro. grande en las ecografías. La cabeza era muy grande, y entonces la fórmula daba como que iba a pesar más de 4 kilos. Entonces le dije, doctor, mire, llevamos 3 kilos 800, estamos en la semana 36, está sentado, asumamos que va a ser cesárea y mi agenda pabellón, porque, y bueno, y nació por cesárea, y afortunadamente nació por cesárea, porque además de estar en podálica, tenía una triple circular, o sea, tenía el cordón umbilical dado vuelta 3 veces alrededor del cuello. Cosa que claro, como se estuvo moviendo, era factible que pasara. Que se enredó. Entonces, estuvo de Dios. Sí. Nació muy bien, exquisito. Tuvimos algunos problemas para que subiera de peso las primeras semanas, bajó mucho en realidad. Pero ahí apoyando la lactancia materna con un poco de fórmula y haciendo controles más seguidos con nuestra pediatra maravillosa, Camila Salas. Y ahora es un bebé de 4 meses con peso y talla promedio para su edad, así que está creciendo perfecto. Y es de una elegancia y unas fotos tan bonitas de smoking para la fiesta. Querida Ivani, yo no tengo palabras para agradecerte hoy esta hermosa historia que nos has contado. Yo siempre he dicho que Consuelo y tú son las hijas que yo hubiese querido tener, mis alumnas de la Universidad Andrés Bello, más destacadas desde luego, y quiero darte las gracias por haber compartido hoy desde la emoción, desde la experiencia y desde esta sencillez que, aunque tú eres una gran profesional con muchos títulos, con muchos pergaminos, pero lo más lindo que tú tienes es esa espontaneidad y esa sinceridad y esa cosa mágica que hoy día nos has transmitido, y que frente a toda la adversidad siempre se puede. Muchas una gracias, palabra doctora. de despedida, si tú nos quieres darle un consejo cortito a nuestros auditores. Varios, pero bien cortitos. Uno es a las mujeres jóvenes de peri 30 que, si tienen la posibilidad y quieren postergar su maternidad, por lo menos háganse los exámenes. Es bueno saber en el fondo cómo está la reserva ovárica de uno, y si bien no es un predictor perfecto, algo puede darnos de información. Y lo otro es a las mujeres que estén en este camino de la infertilidad, háganse acompañar, busquen, hay redes de apoyo, hay grupos en Instagram, etcétera, porque es un camino bien solo. Y es muy importante estar en compañía de otras personas que han pasado por lo mismo, no están solas. Porque la verdad es que uno se siente bien aislado, en el sentido de que las personas te quieren y te apoyan, pero no te entienden. Entonces, claro, poder estar en contacto con personas o saber de historias que funcionaron bien y otras no tanto, también aún le da como la energía y una compañía. Y nada más que decirles a las personas que nos están escuchando, que están en ese camino, que se puede, que no bajen los brazos, y que si en algún minuto quieren bajarlos, también es válido para darse un respiro. Y agradecerle, por supuesto, doctora, la posibilidad y la grata conversación, como siempre. A ti, querida Ivita, yo me despido de ti, pero invito a nuestros auditores a la tercera pausa musical para cerrar este hermoso programa. Ivita. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.